no me conocen todavía, pues soy el presentador de estas sesiones, de este curso especializado en derechos humanos y violencia sexual. Hoy tengo la oportunidad de estar todavía en la oficina. Es interesante hacerlo desde acá, pues que pues todavía se cargan todas las energías que tenemos. Antes de presentar al facilitador de esta tarde, pues vamos a hacer una pequeña recapitulación de todo lo que hemos avanzado hasta ahora. Hemos tenido ya 5 módulos, el tema de derechos humanos, de las mujeres, las niñas, los niños y los adolescentes y la juventud, que ha sido tutoriado por el doctor Nehemías Vidal en su momento, en la primera quincena de julio. Fue así como habíamos abierto el curso. Ahora después estuvimos con la facilitación de Eugenia de Angelo, viendo las normas y los estándares internacionales que tienen que ver con los derechos de las mujeres y el tema de que ellas puedan ser protegidas de la violencia sexual. Un tercer módulo fue facilitado por Martín Vidaurre, con quien estamos nuevamente hoy día en el módulo 6, pero en aquel momento pudimos ver una visión general de la violencia general y sexual y por razón de género. Ya el módulo 4, que estaba destinado a poder discutir sobre el tema de la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, estuvo a cargo de Mauricio Alfaro Montesinos. Fue una sesión interesante que habíamos tenido, y lo más reciente fue hace al menos algunos 12 o 15 días, la sesión virtual del módulo 5, que tenía que ver con los derechos humanos y violencia sexual contra las mujeres, que pues fue cabalmente tutoriado por Cecilia Palomo Caudillo desde México. Ahora estamos en el módulo 6, estamos muy cerca de cerrar este antepenúltimo módulo del curso especializado, y este módulo 6 pues está nombrado como la labor jurisdiccional e investigación, procedimiento, resolución en delitos de violencia sexual. Es el módulo 6 y está facilitado también por eh, Martín Vidaurre Vaca. Él forma parte de IPAS Bolivia. No olviden que este curso está siendo desarrollado de manera conjunta por la Defensoría del Pueblo y por IPAS. A quienes no lo conozcan todavía, ahora voy a hacer una presentación muy rápida. Martín Vidaurre es licenciado en Derecho, es diplomático de carrera y cuenta con cursos especializados en relaciones internacionales y diplomacia. También tiene cursos de especialización en derechos humanos, políticas públicas, violencia contra las mujeres y derechos sexuales y derechos reproductivos. Actualmente, hoy en día, es el coordinador de políticas en IPAS Bolivia. Así que, sin más preámbulo, yo cedo ahora toda la batuta a Martín, que va a ser el encargado de facilitar los siguientes minutos que vamos a estar en contacto. No se olviden que estas sesiones están siendo grabadas y después son subidas al panel de avisos del curso para que puedan ser revisadas en cualquier momento. Así que muy buenas tardes, Martín, un fuerte abrazo y estamos contigo ahora. Muchas gracias. ¿Se ve la pantalla? ¿La presentación? Sí, se puede ver. Sí, perfecto. Primero agradecer a todos los que están presentes en el curso, de que es viernes, todos andamos cansados, todos hemos tenido una semana difícil. Lo vamos a hacer breve, pero también de manera un poco de dinámica, pero hay algunos temas que me gustaría repasar con ustedes para que podamos repasar un poco del módulo, ¿no? Y tal vez ir compartiendo sobre algunos temas en particular. El módulo 6, como ustedes han podido ver, trata sobre la labor jurisdiccional e investigación, procedimiento y resolución en delitos de violencia sexual. Ha tenido, bueno, antes de iniciar esta presentación, referirnos que la misma ha tenido una mirada bastante enfatizada en lo que es obviamente la violencia sexual, porque el último módulo que vamos a abarcar es sobre la sentencia constitucional 0206-2014 y todo lo que implica obviamente el aborto impune, ¿no?
Entonces, esta es una pequeña, son varios puntos a considerar al respecto para que efectivamente podamos ir trabajando, evaluándolo, entre otros temas. Dentro del material que se les ha remitido, habían dos partes, de las cuales la primera era aspectos generales y la segunda algunos temas de tema procedimental. Y en esta primera parte quisiera rescatar obviamente el tema de definiciones de la ley 348, de los cuales la que iría de manera propicia a lo que estamos un poco aterrizando, no solo en este módulo, sino que ha sido una transversalidad, es la integridad sexual, que está definida en la ley 348 y se refiere como el derecho a la seguridad y control sexual del propio cuerpo en el concepto de la autodeterminación sexual. Este concepto es, primero, único en su momento cuando se introdujo en la ley 348 como una definición de manera categórica, pero ha ido obviamente ya generándose bastante, no solo doctrina, jurisprudencia, normas o ampliación de definiciones al respecto, y también tiene que estar la integridad sexual muy ligada a lo que es la autonomía corporal, que es entender básicamente el poder y la capacidad de actuación para tomar decisiones sin temor a la violencia y sin que nadie o alguien decida por nosotros. Así también es el poder decidir si queremos tener relaciones sexuales, cuándo y con quién, que las mujeres puedan decidir si quieren si quieren estar embarazadas o quedarse embarazadas y cuándo, y una libertad de acudir a un médico cuando sea necesario. Y la integridad física que es parte también, perdón, de lo que es la integridad sexual, más allá de la autonomía corporal, también tenemos que referirnos a la integridad física. Desde el punto de vista que todos tenemos el derecho a vivir libres de actos físicos a los que no damos nuestro consentimiento. Es nuestra autonomía corporal. Lamentablemente en el mundo hay numerosas mujeres y niñas que hasta la fecha no pueden tomar decisiones autónomas sobre su propio cuerpo. Son temas bastante complejos que todavía se discuten a nivel mundial, de los cuales vulneran tanto las definiciones, pero estos principios que estamos efectivamente analizándolos. Y también hay bastantes limitaciones y algunas de ellas con consecuencias devastadoras para su salud, su bienestar y su potencial en la vida. En este marco, solo para recapitular, tenemos que entender la integridad sexual como un conjunto, obviamente, de esta seguridad y control sexual del propio cuerpo, en el concepto de la autodeterminación sexual, conjuntamente con la autonomía corporal y la integridad física, ¿no? Dentro de las definiciones, las innumerables definiciones de la ley 348, la violencia sexual la definen como toda conducta que pone en riesgo la autodeterminación sexual, justo lo que hablábamos hace un par de segundos, tanto en el acto sexual como en toda forma de contacto o acceso carnal, genital o no genital. Eso es muy importante entender, que amenace, vulnere o restrinja el derecho al ejercicio a una vida sexual libre, segura, efectiva y plena, con autonomía y libertad sexual de la mujer. Están las definiciones de la ley 348, donde queremos hacer bastante énfasis, no solo en este módulo, pero va a ser una base muy importante para el próximo módulo que vamos a ver específicamente sobre la sentencia constitucional. Ustedes han podido ver también y dar una leída sobre algunas medidas de prevención, atención y protección contra la violencia sexual, que en la ley 348 y en otras normativas también determina aspectos que son referidos
en primera instancia al Ministerio de Educación, que es la política de prevención de acoso sexual en el sistema educativo, contar con reglamentos y protocolos para el tratamiento de estas denuncias, específicamente en acoso sexual y en otros, obviamente, pero nos estamos un poco enfatizando, como decía, en todo lo que refiere a la violencia sexual, los mecanismos de protección y atención especializada, y obviamente uno de los temas que es bastante controversial todavía es el tema de prohibir textos de estudios, materiales educativos, contenidos, entre otros, que son sexistas, que tienen mensajes violentos y discriminatorios hacia las mujeres. En relación al Ministerio de Salud y de Deportes, lo que tenemos es efectivamente el de garantizar el ejercicio de los derechos sexuales y derechos reproductivos de mujeres en situación de violencia, generar y difundir información permanente sobre embarazos no planificados y de todas las formas de violencia sexual. El personal médico del sistema de salud pública, del Seguro Social a corto plazo y servicios privados están en la obligación de extender de oficio y de forma obligatoria y gratuita y en papel corriente el certificado médico en estos casos de violencia sexual o violencia física, pero obviamente pues violencia sexual, para lo cual nos compete de manera específica. Y en el Ministerio de Trabajo, con el cual ya se cuenta con un decreto supremo de hace unos pocos meses atrás, es que responde a esta medida de protección, es el adoptar procedimientos administrativos para su denuncia, investigación, atención y procesamiento y sanción. Es decir, es la protección contra toda forma de acoso sexual o laboral. La 1173, como ustedes saben, con la finalidad y el objetivo que tiene, ha establecido unas medidas de protección especial para las mujeres en situación de violencia. Y en este caso hay varias, pero vamos a enunciar algunas que consideramos totalmente indispensables en casos de violencia sexual. Como por ejemplo, ordenar la salida, desocupación, restricción a la agresión del domicilio conyugal o donde habite la mujer en situación de violencia, independientemente de la acreditación de propiedad o posesión del inmueble, y ordenar que el agresor se someta a una terapia psicológica en un servicio de rehabilitación. Esto es muy importante por el tema, por las diferentes normas que han ido surgiendo en nuestro país, y la 1173 ha profundizado esta salida o desocupación y restricción del agresor en el domicilio, ¿no? Independientemente de la acreditación de la propiedad o posesión del inmueble, lo cual en su momento se determinaba en la Ley 348, modificada por la 1173, que efectivamente se solicitaba y se contaba que siempre y cuando o la mujer tenía que ir a una casa, un refugio, casa acogida o un refugio, para que efectivamente no exista este contacto con el agresor, ¿no? La sobreviviente. Así también es otra medida de protección el prohibir al agresor acercarse, concurrir o ingresar al domicilio, lugar de trabajo o de estudios, domicilio, entre otros, pero no solo a la sobreviviente o la víctima, sino también a los familiares, es decir, sus ascendientes o descendientes, o en cualquier otro espacio que frecuente la mujer en situación de violencia. Eso es también importante al considerar que no solo la violencia se refiere, no solo se logra generar contra la mujer, la sobreviviente o la víctima de violencia, pero también contra los mismos familiares, entre otros. La 1173 también hay y existe como medida de protección el prohibir al agresor comunicarse, intimidar o molestar por cualquier medio o a través de terceras personas
a la mujer integrante de su familia, prohibir acciones de intimidación, amenazas o coacción a los testigos de los hechos de violencia, restringir en casos de acoso sexual todo contacto del agresor con la mujer sin que se vean afectados los derechos laborales de la mujer, que es un tema muy importante considerando el contexto del ámbito laboral que acude obviamente la mujer para que efectivamente no exista mayores agresiones de las que ya habría sufrido en su momento. Y uno de los temas más importantes es esta prohibición de transitar por los lugares de recorrido frecuente de la víctima. Si bien estas medidas de protección especial para las mujeres en algunos momentos son difíciles de controlar, son temas que efectivamente se tienen que ir dando de una manera muy restrictiva para proteger obviamente la integridad física, la integridad sexual, la integridad en general y especialmente a la vida de la mujer que ha sido efectivamente violentada por diferentes delitos, ¿no? Un tema que también lo habíamos hablado, pero es un tema que es muy recurrente en nuestro país, es el tema de la revictimización y el trato digno a una mujer, efectivamente, en relación a el momento que está viviendo. Solo pensar en el momento de que denuncia a la mujer a un hecho de violencia y un hecho de violencia sexual en su momento, obviamente la revictimización puede ocasionar diferentes causas negativas para proseguir con un procedimiento de esta naturaleza o para que efectivamente pueda acogerse no solo a las normativas, sino que también pueda estar la mujer consciente de los derechos que tiene uno, pero segundo, ejercerlos y que se garantice como Estado diferentes instancias los mismos. Entonces, en diferentes instrumentos, desde la 348 y otros que vamos a ver a continuación, la prohibición de la revictimización y que no se vulnere el trato digno es básico para efectivamente se pueda proseguir con la causa, ¿no?, de la violencia, en este caso, para proceder con, en este caso, el primer paso y uno de los más difíciles, el de la denuncia. El de demorar, uno de los tantos casos de revictimización es cuando demoran injustificadamente la atención a la víctima o se le niega la atención a la misma o al servicio. Que esto efectivamente lo que hace es desalentar a la víctima, a la sobreviviente de violencia sexual, a acudir de nuevo o esperar, o en muchos casos efectivamente no están las condiciones de esperar un lapso de tiempo determinado, porque efectivamente por todas las consecuencias que ha sufrido o por el solo hecho de haberse, tal vez no es la palabra correcta, pero de haberse atrevido a realizado la denuncia o proceder con la denuncia a pesar de todo lo que ha tenido que vivir. Que le realicen más de una entrevista o más de una declaración es realmente otro obstáculo para que efectivamente se pueda proseguir, para que la mujer pueda continuar con todas estas actuaciones, tomar fotografías innecesarias que se ven en muchos casos en temas de violencia sexual, en algunos casos, también físicas, obviamente, en todas, pero recuerden que estamos enfatizando en el tema de violencia sexual. También ahí está, y bajo ningún justificativo, ni tiempos de trabajo, ni otros aspectos, se tiene que entender como una justificación, pero el emplear esta actitud, ya sea verbal o no verbal, de comportamiento culpabilizante o acusadora a la mujer que ha ido a denunciar un hecho, especialmente de violencia sexual. Sé que lo han escuchado de diversos espacios, entre otros, pero sigue existiendo estos temas, como por ejemplo el tema de que tú estabas en una fiesta, la moda, la forma de vestir con la cual estabas,
¿por qué has consumido bebidas alcohólicas? Esas no son horas para transitar, entre otros casos que realmente estas, esta forma de tratar de instigar, de generar efectivamente que la mujer sea víctima de estos atropellos sobre estas actitudes, también desalientan a proseguir, como decíamos, con todo este proceso complicado y efectivamente entre otros temas. No tomar los recaudos por parte, obviamente, de la instancia donde uno ha ido a denunciar el hecho para que no se encuentre efectivamente con el agresor. Es uno de los aspectos más importantes que también se debe tomar en cuenta y también considerarlos en el momento si te pones en el lugar de un defensor, en este caso un abogado o patrocinante del caso, si es que es necesario, pero también obviamente la mujer tiene que conocer al respecto. No respetar la confidencialidad. Esto es absolutamente obligatorio en este caso para los casos de violencia sexual. No respetar esta reserva de confidencialidad, el espacio, el lugar donde se va a tomar efectivamente la denuncia, entre otros aspectos, es un tema bastante complejo al considerarlo. La ley 1173, en este caso, se ha dirigido expresamente a la revictimización, disponiendo que el juez o fiscal debe disponer lo que realizamos, que no puede ser más de una vez los testimonios o las declaraciones. Pero van un poco más allá. Dice que también puede la mujer puede contar con el auxilio de familiares o peritos especializados siempre y cuando así lo considere, utilizando los medios especiales y tecnológicos como una protección para la mujer para que no se sienta intimidada ante el agresor, ante diferentes circunstancias que la pueden poner incómoda para dar sus testimonios o declaraciones. Que las pruebas periciales también preserven la salud y la intimidad de la víctima y obviamente para no revictimizarla, y al acto podrá asistir también, y esto es muy importante, una persona de confianza, obviamente siempre que haya el consentimiento, no es de forma obligatoria, por parte de la mujer víctima de violencia. En el tema de la denuncia en la ley 1173, como ustedes saben y lo hemos conversado en su momento en el módulo 3 y lo hemos reiterado, puede ser escrito o verbal, y también algo que lo vamos a tocar muy profundamente en el próximo módulo, es que en todos los casos se tiene que entregar de manera obligatoria la copia de la denuncia. La ley 1226, la que hace unas modificaciones a la 1173, determina específicamente que ya se debería aprobar conjuntamente con el Ministerio Público el formulario único de denuncia y del croquis del domicilio, que se pondrá a disposición en los portales de estas instituciones para su descarga gratuita, como ustedes como ustedes conocen, y emitir normativa interna para que se garantice la disponibilidad de estos servicios vinculados a la investigación, a recibir las denuncias, entre otros, las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Un tema específico en el protocolo de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, en el punto 8.5.2, en los casos de violencia sexual, refiere específicamente a que en el mejor de los casos se debería atender por una funcionaria de sexo femenino en caso de que exista obviamente el caso de violencia sexual, si es posible. En caso de no ser posible, es evitar el contacto físico, obviamente, que la atención sea inmediata por el médico forense de turno
o en su defecto trasladar a la sobreviviente de manera inmediata al servicio de salud más cercano con la finalidad de practicar el oportuno reconocimiento médico sobre la toma de muestras y colectiva de evidencias. Y así, también algo muy importante y trascendental para la vida, la sobreviviente de una violencia sexual, el derecho a recibir la anticoncepción de emergencia y el tratamiento profiláctico para infecciones de transmisión sexual y VIH-Sida. Otro tema que siempre está en discusión y hay que ser muy enfático al respecto es la prohibición de desalentar la denuncia y no promover la conciliación. Es decir, que ya en la 348 y en otras normas está determinado que está prohibida la conciliación, pero hay una cierta excepción que puede ser en una sola oportunidad, pero en casos de integridad sexual de la víctima que comprometa la integridad sexual de la víctima no se da, pero siempre y cuando, ojo, la conciliación puede ser solicitada por la víctima en una sola oportunidad, siempre y cuando no sea en casos de reincidencia. Cosa que, situación que efectivamente se está anulando en este caso, ya con las modificaciones que se realizará o se está trabajando en el marco de la ley 348. La ley 1173 también, en relación a todo este proceso de denuncia, entre otros temas, los casos, debe haber efectivamente una simplificación en notificaciones y una limitación en las detenciones preventivas. En las detenciones preventivas. Pero un ratito acá tenía un problema. Bueno, pasamos nomás un poco. Disculpen, ahí ha habido un problema con la presentación, pero entramos a un tema que, y de ahí empezar un diálogo entre todas y todos que estamos aquí presentes, ¿no? Analizando el delito de violación, y ya lo hemos visto en el módulo 3 y en los diferentes módulos que han ido abarcando, en nuestra legislación tenemos que entender primero que tiene una privación de libertad de 15 a 20 años en caso de violación, ¿no? Uno. Segundo, que no solo se trata de actos sexuales no consentidos, importen acceso carnal mediante la penetración del miembro viril o de cualquier otra parte del cuerpo o de un objeto cualquiera por vía vaginal, anal u oral, con fines libidinosos y quien bajo las mismas circunstancias, aunque no mediara violencia física o intimidación, aprovechando la enfermedad mental grave o insuficiencia de la inteligencia de la víctima o que estuviera incapacitada por cualquier otra causa para resistir. Este tema es necesariamente importante y con todos los avances, estándares internacionales, entre otros, no necesariamente quiere decir que es una penetración hacia y contra la mujer en lo que es su miembro viril, en este caso, sino también otra parte del cuerpo o a otros actos que efectivamente afecten la integridad sexual de la mujer, efectivamente en lo que habíamos referido previamente. En el sistema de atención sobre el caso de violación, en este caso refiriéndonos, ustedes más que nadie saben que efectivamente los juzgados especiales que atienden los mismos, primero es por los juzgados de instrucción de materia contra la vida hacia las mujeres y también en el tema de el Tribunal de Sentencia en materia de violencia contra las mujeres, que efectivamente lo que hacen es conocer la substanciación y resolución de juicios penales cuando son sancionados con pena privativa de libertad de 4 años, de mayores a 4 años en estos temas, ¿no? Ahora sí, antes de concluir para este intercambio, el delito de violación, violación está muy relacionado, no está muy relacionado, está relacionado de manera directa a lo que es la sentencia constitucional plurinacional 0206 de 2014, que es sobre el tema de
la modificación que se hizo de manera específica a lo que es efectivamente el aborto impune, lo cual nuevamente, o llamada también la interrupción legal del embarazo, lo cual, reitero, lo vamos a ver a mayor profundidad y con mucho mayor detalle, no solo desde el ámbito legal, sino también desde el ámbito de salud al respecto. En resumen, la sentencia constitucional lo que dice es que efectivamente la interrupción legal y segura del embarazo se podrá dar bajo 4 delitos o en 4 delitos en temas de violación, incesto, estupro o cuando resultado del embarazo su vida o salud corra peligro de la mujer. Entonces, al respecto, en estos temas, quisiera tener un intercambio de criterios con ustedes y aquí me saldría un poco de la pantalla. No sé si me ven todavía. Estoy en línea. ¿Se me ve? A ti sí te vemos, Martín. Perfecto. Sí, Tengo adelante. temas para que podamos discutir y vamos a ir viendo algunos temas. Primero es el tema de los delitos y eso quisiera intercambiar y romper un poco el silencio entre todos los que estamos en este curso, el tema sobre cuáles son en la ley 348 los delitos relacionados a la violencia sexual, que lo hemos visto de manera bastante profunda en el módulo 3, para un poco entender que no solo la violación es entendida como la violencia sexual. ¿Quién podría responderme al responder o hacer algún enunciado o algún pronunciamiento o algo que quisieran acotar al respecto? No sean tímidos, compañeros, compañeras, sé que estamos cansados todos. Tal vez Fernando puedes romper un poco el hielo. A ver, a ver, a ver. Eh, este tema es realmente complejo, Martín. Para mí, que no soy especialista, mucho menos en este tipo de cosas, creo que el comprender este tema de que el tema de la violencia sexual no solo implica, por decirte, un coito, sino que va más allá de eso, es algo que todavía a muchos nos cuesta comprenderlo, digamos, ¿no? Y más todavía a las víctimas y a sus familias. Por ello, es definitivamente pues importante que estas reflexiones que hacemos en este espacio se puedan ver el modo también de cómo pueda llegar a los hogares, ¿no? Porque como tú decías, la barrera, la parte más complicada en este tipo de casos es avanzar con el tema de la denuncia. Pero mira que hay tanto desconocimiento, pues el temor es aún mucho más grande, Martín. Pero visto desde lo que es la materia ya más jurídica, más desde lo que es lo jurídico, pues creo que son ustedes los abogados quienes tendrían que tener la palabra para poder decir por dónde vamos en este sentido, ¿no? Martín. Sí, efectivamente, porque no sé si alguien quisiera aportar al respecto. Tal vez, no sé si esto rompe un poco la modalidad, pero tal vez conversar con alguien de manera directa, digamos, no sé, con Guido, por decirte que está ahí, que está con nosotros, si se animaría a decir algo o es romper un poco el procedimiento que se tiene con el tema de la violencia, perdón, con el curso. No, adelante, adelante. Tenemos que encontrar el mejor modo de que podamos de algún modo aprovechar este espacio para poder intercambiar. De pronto, Maritza, Ariel, Nora, Mabel, adelante, ustedes son los protagonistas en este curso. Necesitamos escucharles también.
no solo leerles. En silencio bastante cansador parece, Al parecer. ¿no? No es por eso, perdón la palabra. Yo estoy con la 348 y créame que en este momento no lo puedo ubicar. Usted hablaba de la diferencia entre la violencia sexual y la violación, o sea que no acomodemos todo a violaciones. Y no sé si le entendí bien la pregunta. No, lo que decía es que muchas veces lo relacionamos, mi estimada doctora Nora, el tema de que pensamos que la violencia sexual está muy relacionada solo a lo que es la violación, Ah, y ahora sí lo entiendo. ¿no? Y ese es un tema bastante complejo de entenderlo porque no significa simplemente el tema de la violación, ¿no? Sino que hay otros delitos que están obviamente relacionados a lo que es la violencia sexual, lo cual lo vimos en el módulo 3 y es bien importante para que podamos nosotros de una manera entender que va más allá de lo que es solo la violación, porque si entenderíamos que la violencia sexual solo es la violación, habría dos procedimientos en nuestro país, ¿verdad? El primero es que se aplicaría la sentencia 0206 para el aborto impune, ¿no? O la segunda es efectivamente ante las instancias que ya se ha mencionado previamente, se prosiga con el caso, ¿no? Pero también hay otros que no necesariamente están amparados en la sentencia 0206, porque la interrupción legal del embarazo, en caso de violación, es una de las causales, ¿verdad? Pero hay el estupro, y hay obviamente el tema de la salud de la mujer o el tema del incesto. Pero la ley 348 ha incorporado otros definiciones y delitos relacionados a la violencia sexual. Eso me gustaría que lo podamos conversar y me alegro que esté con la ley 348 porque ahí podemos verlo de manera directa y también está en la información que se les ha brindado, ¿no? En los contenidos, tanto del módulo 3 de manera específica, ¿no? Para que ustedes puedan efectivamente ver este tema al respecto para conocer a mayor detalle sobre este tema de cuáles están relacionados a la violencia sexual, ¿no? Yo quiero aprovechar este espacio y si Sí. puede usted sacarme de esta duda. Por ejemplo, cuando ocurren las violaciones en parejas o en parejas, vienen caratulados así como violación, y usted sabe que en la violación las penas son muy altas, ¿no? Entonces, Sí. como que hay un poquito todavía de sesgo en el que hay una obligación marital o lo que fuere como para pasar por alto ese tipo de delito. Alguna vez consultaba con varios compañeros que estudiábamos esto y que todavía teníamos muchas dudas acerca de esto, de la expareja o la pareja, y si podía interpretarse como el 272 bis en la violencia familiar o doméstica, dice, quien agrediere física, psicológica o sexualmente, dentro de los casos comprendidos del 1 al 4, con pena de reclusión de 2 a 4 años, siempre que no constituya otro delito. Y ahí está el cónyuge conviviente o que hubiera mantenido con la víctima una relación análoga, etc. ¿Hay forma o por qué se forza? O porque he visto que, bueno, le preguntaba a varios compañeros por qué si está caratulado como violación, si podemos readecuarlo, porque por la congruencia son los hechos nada más que se ve, la adecuación típica uno la puede hacer viendo el caso, ¿no? ¿Se puede adecuar al 272 bis cuando hay agresión sexual? Y al decir así, siempre que no constituye otro delito y no hacía la violación, estoy hablando de parejas o exparejas. Esa diferenciación,
esa frasecita que dice al final, siempre que no constituya delito, otro delito, y sin embargo arriba habla de agresión sexual, ¿puede adecuarse? ¿Cuál es su enfoque? Yo quisiera que por favor me oriente, me aclare, porque tengo una pequeña confusión en la interpretación de ese artículo. Le agradezco. Muy bien, y le agradezco mucho por la pregunta, Nora, por el tema de que efectivamente se han ido, vamos a decir, interpretando de diferente manera las tipificaciones de los delitos, ¿no? En estos casos, para que no recaiga en el tema de la violación, ¿no? Tenemos que, y hay que leerlo, el tema de la violación sexual, independientemente de quién sea, es en general quien mediante intimidación, violencia física o psicológica realice con personas de uno u otro sexo actos sexuales no consentidos que importen acceso carnal mediante la penetración del medio viril o de cualquier otra parte del cuerpo o de un objeto cualquiera por vía vaginal, anal u oral con fines libidinosos y quien bajo las mismas circunstancias, aunque no mediara violencia física o intimidación, aprovechando de la enfermedad mental grave o insuficiencia, ese es otro tema. Acá el tema puntual es que es quien mediante intimidación, violencia física o psicológica realice con personas de otro sexo actos sexuales no consentidos. Entonces, acá lo que se genera efectivamente es toda esta mirada patriarcal, machista, donde dice que, entre comillas, el hombre, ¿no? O el esposo, porque está casado o porque está casado, tendría el derecho de generar una relación sexual cuando esa persona quisiera. Ya existen estándares internacionales, recomendaciones de la CEDAW, que han podido ver, me imagino, nosotros módulos, o también los podemos ir profundizando en el siguiente módulo, que es uno de los objetivos también, donde no nadie, y como decíamos, y quiero reiterar también, este muy importante módulo 6, si ha estado desde el principio, del tema de la integridad sexual, que está relacionada a la autonomía corporal y la integridad física cuando no hay el consentimiento de la mujer. Ese es un tema absolutamente importante al respecto. Entonces, no porque sea su cónyuge, su pareja, entre otros, quiere decir que no se tipificaría el hecho como un tema de violación en este caso. No sé si ha quedado clara la respuesta, estimada Nora. Yo sigo confundida. ¿Cuál es la diferencia entonces con la agresión sexual que dice expresamente el 271 bis, el que acababa de leerle? Dice agresión sexual. ¿Qué se entiende por agresión sexual y cuál es la diferencia con el acceso carnal no voluntario, por ejemplo? En concreto, esa palabrita que emplea ese 271 bis de decir agresión sexual. Esto es lo que me confunde. Claro. Está en el 271 bis. Sí. Fíjese, en el primer párrafo dice, el que de cualquier modo ocasiona a otra persona un daño físico, perdón, no es 271. No, sí. No está hablando del... Porque lo que yo estoy hablando son los delitos de violencia sexual, sí, ¿verdad? Violencia sexual, sí, un ratito. En el 272 bis, perdón. ¿Perdón? El 272 bis dice, quien agrediere física, psicológica o sexualmente. ¿A qué se refiere? ¿Cuál es la diferencia con esa agresión sexual en concreto que dice del 272 bis? Porque ahí estamos enfocando en la violencia familiar o doméstica. Dice, ¿quién agrediere físicamente? No hablo de ese tema. Psicológicamente no estoy hablando de ese tema. O sexualmente, dice, ¿no? Ahí es lo que yo me confundo.
Entonces, ¿en qué consiste la agresión sexual a esa que hace referencia a la violencia familiar o doméstica? ¿Y cuál es la diferencia con la violación en sí? Cuando no hay consentimiento de tener un acceso carnal. Y aquí habla de quién agrediere física, psicológica o sexualmente. ¿Cuál es esa diferencia? Le pediría, por favor. ¿O qué entiende usted en este artículo, por ejemplo, por agresión sexual, que dice en el 272 bis? Ya. Quien agrediere física, psicológica o sexualmente dentro de los casos comprendidos en el numeral 1 al 4 del presente artículo incluirá en pena de 2 a 4 años, ¿verdad? Y aquí efectivamente podría interpretarse si uno es no sé, el abogado defensor el que ha hecho el delito, ¿verdad? Entonces ahí reclusión de 4 años siempre que no constituya otro delito. Cuando dice siempre que no constituya otro delito, obviamente tendríamos que referirnos a la violación, pero dice el cónyuge o conviviente o por quien mantenga o hubiera mantenido con la víctima una relación análoga de afectividad o intimidad aún sin convivencia, ¿verdad? La persona que todos esos temas es los que generarían o serían parte del tema de violencia familiar o doméstica de 2 a 4 años, ¿no más? ¿Verdad? Esa es su confusión. O en los Sí, demás sí, sí. casos, la parte podrá hacer valer su pretensión por ante la vía correspondiente. Sí, En este justamente caso, al hablar de agresión sexual, usted que está en estos cursos, estos talleres, yo me imagino que usted ha tenido un mayor enfoque o mayor conocimiento o experiencia de los compañeros respecto a la agresión sexual que dice este artículo en particular. Habla de agresión sexual. ¿Qué entiende por agresión sexual en este artículo enfocado así? Por favor. y esa es una muy buena pregunta y le voy a comentar que ese tema ha sido no solo discutido, sino que ha sido un paliativo, uno de los temas que se necesita cambiar y se está cambiando en este caso, ¿no? Efectivamente, a lo que es el tema de la ley 348, porque muchos de los casos, por este sistema patriarcal, sistema machista que se da, lo que hacían era decir si era la pareja de un ratito, no sé dónde me he La ido, pareja o la expareja. la Exacto. pareja o la expareja, no pueda efectivamente aludir o constituirse bajo ese delito, ¿no? Pero cuando tienes esa cuña, le vamos a llamar, siempre y cuando no se constituya como otro delito, obviamente nos tendríamos que referir a lo que es la violencia, la violación en este caso, como un delito en este caso que efectivamente es mayor y que constituiría el mismo, ¿no? Lo cual no impide que, no es que no impide, no podríamos pensar que solo por ser la pareja, por no ser la pareja, el conviviente, el cónyuge o ex, entre otros, pueda ser este tema como una atenuante al caso, sino más bien deberíamos interpretarlo como violación. Bien, ahora, gracias por esa aclaración. No sé si queda claro, Nora, o si hay alguna otra inquietud al respecto todavía, porque de pronto entre lo que hace rato tal vez no tiene puntualmente que ver en concreto con lo que se está hablando ahorita, pero tengo una inquietud personal también, Martín, que de pronto tú podrías ayudarme a tener claridad y de pronto puede dar algunas luces a los participantes del curso. Es lo siguiente: recientemente hemos estado haciendo algunas actividades con los centros de inserción social para jóvenes que están en conflicto con la ley de Bolivia. Entonces, hemos podido, por favor, hemos podido ver que la mayoría de los chicos que están en este tipo de centros, no sé si la mayoría, un buen porcentaje, pues han sido
ingresados por temas o delitos que tienen que ver justamente con la violencia sexual. Entonces ahí yo tengo la inquietud de saber un poco cómo funciona el tema de la administración de la justicia respecto a estos adolescentes, ¿no? Entonces quisiera aprovechar el espacio mientras otros participantes se animan a ver los temas mucho más jurídicos, Martín. No sé si te queda claro mi inquietud. ¿Me podría repetir? Mil disculpas, se me ha entrecortado Sí. Sí, te decía de que hay un porcentaje importante de adolescentes que entran a los centros de reinserción social por haber cometido de algún modo algún delito que tiene que ver con la violencia sexual principalmente. Entonces, me gustaría conocer un poco cómo es el tratamiento a la hora de juzgar, digamos, a estos adolescentes, si se aplica algún tipo de enfoque de derechos de la niñez al respecto, cómo se aplica esto en el caso de los agresores principalmente y de las, bueno, en el caso de los agresores, dado que estamos hablando de personas que tienen menos de 18 años de edad. Martín, no sé si queda claro mi inquietud ahora sí. Sí, perfectamente. Bueno, este es un tema que efectivamente está en diferente normativa nuestra, ¿no? Donde no se pretende efectivamente simplemente la sanción, sino también la rehabilitación y la reinserción social, pero también efectivamente ver que es difícil hablarlo sobre cuando hablamos de un tema de violencia sexual, ¿no? Porque se constituye obviamente un delito a partir de como saben, como todos sabemos, desde los 16 años y la ley se aplica de manera efectiva, ¿no? De manera específica en estos casos desde los 16 años y tal cual está determinado en la 348, entre otros temas, ¿no? Entonces es ahí donde tenemos que tener esa precisión, donde la rehabilitación es uno de los temas importantes, es lo que se quiere, ¿no? Efectivamente, y hacer todo esto, todo lo que veíamos en el módulo de los grupos interdisciplinarios, ¿no? Y cuál sería la modalidad de la rehabilitación para que efectivamente se pueda, de alguna u otra manera, identificar la conducta tipificada, por en este caso, por el tema de la violencia sexual, ¿no? Perfecto, muchas gracias, Martín. Ya tengo mayor idea al respecto. Y es un Entonces, tema, no sé si hay... y me alegro mucho, Fernando, que hables al respecto porque las DNA son claves en estos temas, tanto como los DNAs y los SLIMs, para abordar sobre este tema, ¿no? Entonces, es algo que se tiene que tener efectivamente muy presente, tanto en el trabajo de la sociedad civil, de las diferentes instancias, entre otros, el de que realmente los DNAs con los grupos interdisciplinarios con los cuales cuenta se tomen las medidas necesarias para que efectivamente se pueda lograr que no solo es la sanción, ¿no? Solo la represión, no solo es el castigo hacia los que cometen el delito, más allá de lo fuerte que puede ser un tema de violación o de violencia sexual en general, pero el tema es efectivamente que no complique la situación para el futuro, obviamente, del adolescente en este caso, que podríamos verlo bajo nuestra normativa, ¿no? Perfecto, y en este caso, yo que pertenezco al tema educativo, me quedo con dos elementos que me ayudan a tener mayores criterios también a la hora de poder hacer las propuestas y las capacitaciones y demás, que es el tema de que ya cuando hablamos, en este caso todavía de los adolescentes que están en situación de conflicto con la ley, por este tema de violencia sexual, de agresiones sexuales y demás, pues en ese procedimiento, pues sin duda entrará la comprensión de lo que ahora yo ya lo tengo muy claro esta noche y te lo agradezco, Martín, es el tema de que al final el tema de la prevención incluso de la violencia sexual tiene que ver con el respeto a la integridad sexual y el respeto a la integridad física
de las personas. Entonces, creo que eso es muy importante verlo desde este otro lado que te digo, pero también creo que está quedando muy claro para los administradores de justicia que están pasando el curso, que termino de entender hoy que finalmente el fondo del asunto es el tema de la integridad sexual y la integridad física. Y un tema ahí para tomarlo en consideración que han trabajado mucho y está en las normativas vigentes, son estas medidas de prevención y de protección. Y específicamente cuando me hablas en el ámbito de educación, en este módulo vas a poder encontrar las medidas específicas de protección especial y de prevención también para en el ámbito educativo, ¿no? Para efectivamente no solo tener estos protocolos, o sea, el hecho no es solo tener los protocolos, no solo el hecho de tener, no sé, la ruta crítica de cómo se tiene que hacer efectivamente la denuncia, sino todo este tema de prevención, que es un tema básico para estos aspectos, pero el actuar en su momento de manera inmediata, ¿no? Ante estos hechos efectivamente de violencia sexual, que en muchos casos es el acoso, es el tema de insinuaciones, entre otros temas que afecta, como muy bien decías, a la integridad personal y integridad sexual de la persona, que no solo es el tema de el contacto físico, sino que incluso hasta temas verbales, hasta actuaciones, acciones verbales, generan efectivamente una vulneración a lo que decías efectivamente, a la integridad sexual de una persona, ¿no? O niño, niña, adolescente. Perfecto, muchas gracias Martín, ya con eso yo ya tengo toda la idea redondeada y además a seguir escarbando entre toda esa valiosa información que tenemos en el curso. Entonces, si seguimos avanzando en la noche, no sé si hay alguien más ahí, invitar a de pronto a Ariel, Maritza, a Mabel, Marcelo, ¿quiénes más están por allí? Va a ser interesante que de pronto tengamos de pronto alguna participación más para que si no vayamos cerrando la sesión. Algo que me gustaría tal vez es consultarles si han entendido sobre el tercer coadyuvante de la ley 348, que están los contenidos, que es la única, una de las pocas normas en toda nuestra, bueno, en nuestra legislación es la única, pero de manera específica en una normativa, pero de vanguardia a nivel mundial, a nivel regional, perdón, como tercer coadyuvante. Está en el módulo, no está en el contenido. Me preocupa ese tema por el examen que van a tener que dar hasta el domingo para leerlo. ¿Qué entendemos por tercer coadyuvante? ¿Qué pasa por nuestra cabeza cuando escuchamos del tercer coadyuvante en este caso? Tal vez Guido, Juan, Mabel, Marcelo, Maritza, Nora. Fernando, ¿nada? Buenas noches, justo Sí, estaba adelante. revisando ese detalle. Buenas noches. ¿Cómo estás, Maritza? Eh, Bien, muchas gracias y más bien, ¿no? Agradecerles por los cursos que nos dan. Siempre necesitamos o tendríamos que estar como abogados en constante preparación, para lo cual yo felicito, ¿no? Los cursos que andan realizando. Y la verdad, sí, no estoy pudiendo entender esa parte del tercero coadyuvante, porque dicen, ¿no? Es otra persona que puede intervenir, una persona física o jurídica, dice. Sí, Esa parte, o sea, como en este tipo de delitos, o sea, a veces no saben
a veces no podemos opinar a ciencia cierta, digamos, de lo que realmente hubiese pasado para incluso iniciar con una denuncia y todo eso, ¿no? Como tercero. ¿A eso se refiere o es que, o en la colaboración tal vez como institución? No Perfecto. entendí muy bien eso. Muchas gracias, Maritza, porque eso es muy importante para aclarar esto, para aclarar este tema, y es un tema que me gustaría que se tome en cuenta para futuras acciones o para compartir, ¿no? Con diferentes colegas, entre otros temas. A ver, primero, como tercer coadyuvante es la persona natural o persona jurídica que, bueno, viene del término amigos de la corte o amicus curiae, ¿no? Es la persona especialista o expertise en el tema que a solicitud, pero a solicitud, ya sea por parte de la persona agredida o de oficio, se pueda efectivamente solicitar en estos casos su cooperación para que efectivamente pueda brindar una especie de, esta especialización no es un peritaje, es una opinión en este caso en base a las pruebas, investigaciones, entre otras, que haga esta parte para que se tome en consideración en la investigación. Es decir, aporta efectivamente al proceso de investigación y a la, de alguna u otra manera, efectivamente, a la correcta tipificación, valoración de la prueba, entre otros temas. Es la persona experta en relación a este tema para que coadyuve en el proceso en el caso que se tenga al respecto. Muchos temas, cuando dicen persona jurídica en este caso, es interesante entender que también pueden ser organizaciones, asociaciones, entre otros. Eso se ve mucho en el tema de casos, por decir, que se plantean ante el sistema interamericano. Es más, es algo que sale desde el sistema interamericano, donde estos amicus curiae o amigos de la corte aportan para que puedan considerar otros aspectos para el efectivo entendimiento o apoyo al procedimiento y para que efectivamente la autoridad competente los tome en consideración. No sé si, Maritza, con eso se ha comprendido al respecto el tema. Sí, ya lo tengo más claro porque hace rato lo tenía como si una persona natural estuviese interviniendo sin ser tal vez, sin tener un grado de instrucción tal vez y poder opinar en esa situación, creo que no hubiera podido cooperar, a eso me estaba refiriendo, pero con la explicación que usted me dio, o sea, es una persona física, pero que está con una preparación y puede dar su opinión y en casos, en los distintos casos, entonces en esa situación ya lo entendí mejor. Lo importante es entender que su calidad no es de parte, ¿no? No Ujú. tiene honorarios, por eso se diferencia obviamente de un peritaje, ¿no? Puede presentarse en cualquier momento del proceso, incluso antes de la sentencia, ofrece sus argumentos, ¿no? Y como les decía, tanto el juez, el fiscal o la mujer pueden solicitar su intervención o él mismo se puede ofrecer como un tercer coadyuvante en este caso, ¿no? Para coadyuvar en el proceso de manera directa. Entonces es importante entender esto porque es una figura no nueva a nivel regional, pero sí en el marco de nuestra normativa, ¿no? Entonces, y lo interesante es que puede ser, por ejemplo, una organización especialista en el tema. Por dar un ejemplo, los IPAS, en un caso de violación, experto en el tema, digamos, o en el caso de la sentencia constitucional, interrupción legal del embarazo, podría constituirse como un tercer coadyuvante siempre y cuando esté enmarcada en la ley 348, ¿no? Ese sería un poco, Maritza, para que puedas ir complementando
algún conocimiento, algún tema sobre estos aspectos, ¿no? Martín, Este caso, sí, sí, adelante, Maritza. eh, eh, la, la anterior vez tuve que transcribir una cámara GESEL Sí, en una audiencia, ¿no? De cámara GESEL y ahí la parte denunciante había propuesto un técnico que, o sea, que dirija la cuestión de las preguntas. En ese caso, ese técnico estaría funcionando, o estaría cumpliendo la función o el papel del tercer coadyuvante. ¿quién era la parte? Había la audiencia de cámara GESEL. Sí, pero era ¿quién Y en pidió? eso la parte denunciante había propuesto un técnico que pueda, digamos, según la declaración de la víctima, realizar las preguntas de manera adecuada, supuestamente para que pueda aclararse esta situación que había pasado con la víctima. En ese caso, ese técnico estaría cumpliendo el papel del tercer coadyuvante. Siempre y cuando esté enmarcada en el artículo 99 y así lo hayan tomado en consideración, ¿no? Pero tiene que estar Ah, específicamente, también no es que aparezca un tercer coadyuvante, digamos, de la nada, sino obviamente mediante el proceso tienen que efectivamente solicitar, ¿no? En este caso, como decía, ya sea de la parte, como usted decía, ¿no? Pero acá el tercer coadyuvante es más que todo y se interpreta en base al artículo 99 en caso para cuando no tiene los elementos suficientes, un caso muy específico para un juez o un fiscal, entre otros, en las diferentes etapas de investigación, pero especialmente para la víctima, ¿no? O sea, para que efectivamente puedan seguir sumando pruebas e indicios para el cúmulo de la carga probatoria en este caso, ¿no? Entonces, en ese caso sería interesante, Maritza, cuando tú veas eso de la Cámara Gesell, que es un tema de protección para la víctima, ojo, ¿no? Es un tema de protección y no revictimización para la víctima, determinada en la 1173, ¿no? También como entre otras normativas, pero acá el tercer coadyuvante es el apoyo efectivamente para la víctima, o sea, apoyo en el sentido de seguir acumulando pruebas reales, ¿no? Y algo que no conozca el juez, y en este caso las preguntas deberían haber sido muy específicas para que alguien no pueda formularlas en el ámbito de la jurisdicción o de la, perdón, en el ámbito de las instancias competentes, lo cual extraña un poco, ¿no? Considerando que no es nuevo esto de la formulación de las consultas, al menos que haya sido un caso demasiado especial, ¿no? bueno, Adelante, Marita. Sí. no, gracias. Ahora yo ya lo tengo más claro, ya no lo voy a tomar por esa parte al técnico. Bueno, gracias. A ti, Al Marisa. respecto, gracias, Maritza. Al respecto, a mí también me surgió una inquietud. Entonces, en los procesos es posible que se dé también cierta inactividad procesal, ¿no? Es posible que el proceso se vaya estancando ahí. Y es justamente ahí donde funciona la información, donde en este caso la parte que está como víctima tendría que hacer una solicitud para que un tercer coadyuvante entre para que esta inactividad procesual, por decir, se active. Esa es una inquietud. Y otra es que si este tercer coadyuvante es un apoyo meramente técnico, extraprocesal, o es que también está viendo que de pronto el proceso se está tardando mucho o no se está dando un debido proceso, también este tercer coadyuvante puede intervenir un poco en ese sentido, ¿no? Entonces, por ahí van un par de inquietudes, Martín. El tercer coadyuvante, básicamente, como reitero, o sea, es a solicitud del juez o de la víctima, ¿no? Cuando ve que efectivamente no es un, ¿cómo podríamos decir? No es alguien que genera un control jurisdiccional o un control del proceso en plazos, en tiempos, en actuaciones, no.
El tercer coadyuvante es un experto en un determinado tema para que cuando no exista suficiente elementos o comprensión en algunos de los casos, y te pongo un ejemplo en este momento por dar un caso, y es interesante, digamos, abordarlo. En un caso, por ejemplo, y justo estamos viendo un feminicidio a una persona transexual o transgénero. No hay muchos expertos en relación al tema de un feminicidio a una persona transexual o transgénero en el marco de la ley 807 de la ley de identidad de género. Vas a poner a una mujer trans en el marco de la tipificación de feminicidio y esta pregunta se la lanzo a todos, como un feminicidio en el marco de la ley 348 o como un asesinato a una compañera trans. Doctor, una opinión mía, ¿no? No sé si estoy en lo cierto. Trans, si no me equivoco, solo son aquellas personas que se disfrazan del sexo opuesto, ¿verdad? O en sí, varones que se visten de mujer, pero en ese caso estarían siendo, sigue varones, ¿no? Por el miembro masculino que ellos tienen. Pero, y en aquellas otras personas que ya hacen su cirugía, o sea, incluso hacen el cambio de sexo, en ese caso, o sea, y ya sus genitales ya cambian, ¿no? En ese caso yo creo que tendría que tomarse ya como feminicidio, ¿verdad? Porque al final de cuentas el, el miembro que ya no tienen el miembro, ¿no? Sino que ya les hacen el cambio de sexo, ya sería una, una vagina, ¿verdad? Y yo Perfecto, creo que Maritza. No en te esa sientas situación, incómoda al hablar de estos temas, tranquila. Son cosas que obviamente se dan y efectivamente están inmiscuidas en toda nuestra normativa. Pero, si es que se hace importante, el sexo, entonces, si es que se hace el cambio completo del sexo, me imagino que tendría que tomarse como feminicidio, doctor, perfecto, acá porque ya perfectamente. tienes toda la razón, Maritza, de manera casi un 90%. En este caso, si te das cuenta, ahorita se está suponiendo que podría o no podría ser, ¿verdad? Eh, Perdón, Marisa, es un tema mío no sé si te molesta mantener la cámara para tener esta conversación extendida, como lo teníamos, digamos, como Es lo que tenemos, no, porque no está bien ahí, te veo y siento que estoy hablando con alguien. Esto de la tecnología mata en el tema de un poco de interrelacionar con las personas, ¿no? No se ve ahí perfecto, querida Maritza. Como ves, el tema es es que no tengo complejo, un buen mueble. el tema es complicado, ¿no? Entonces, no todas las personas, jueces, autoridades, fiscales, conocen qué es una persona transexual y transgénero, ¿no? A pesar que tenemos una ley 807 que ya ha sido aprobada el año 2016, donde te determina que todo hombre o mujer puede cambiar su nombre, dato del sexo e imagen a través de un procedimiento administrativo. Entonces, siempre y cuando obviamente cumpla ciertos requisitos. No vamos a entrar en detalles, ¿ya? Pero es un procedimiento administrativo. Entonces, ¿qué pasa con esto, Maritza? El tema es que efectivamente no hay muchos abogados, juristas, fiscales, jueces que comprendan este tema. Y en muchos casos lo que hacen es, efectivamente, si esa persona ha cambiado su nombre o no ha cambiado su nombre, no va a saber, o si no ha cambiado su nombre y no es que se está disfrazando, sino que él ha generado en su persona, obviamente, la construcción del rol de género
o el género opuesto con el de nacimiento. Es una vivencia permanente actual de la persona, Maritza, una persona transexual o transgénero. Y el cambio del dato del sexo, en este caso, en toda tu documentación, es independiente en nuestra legislación si has cambiado o no, o si has hecho la cirugía de reasignación sexual. Entonces, ¿te imaginas que justo una persona transgénero, que es la que no se ha hecho todavía la reasignación sexual, pero ya ha cambiado todos sus documentos y es víctima de violencia en este caso y posteriormente de feminicidio, esperemos que no, pero de feminicidio, solo por el miembro de la compañera, en este caso, no va a ser aplicable la 348. Claro que va a ser aplicable la ley 348 porque esta persona ha cambiado su nombre, dato del sexo e imagen. Entonces, muy pocos abogados, muy pocos instancias comprenden todavía la magnitud de este tema. Situación que es bastante compleja para entenderlo, lo cual van a necesitar un tercer coadyuvante que conozca al respecto, para que efectivamente esté inmiscuido en la ley 348 como un tema de feminicidio y no se entienda esta normativa de manera heteronormativizada, que solo por el sexo con el cual han nacido se debería aplicar esta norma. Es más, vamos un poco más allá. Hay casos de feminicidio de parejas del mismo sexo, que hoy en día, de mujeres, especialmente en el caso de mujer que en su momento lo hemos dado seguimiento, donde efectivamente está todavía en proceso de investigación, pero sí se la ha denunciado y su pareja era del mismo sexo. Y está enmarcada en feminicidio, cuando el feminicidio básicamente, te dice la redacción, es cuando el hombre matara a la mujer. La tipificación. Pero aquí haciendo un análisis progresivo de la normativa, efectivamente, y en base a la Constitución y en base al artículo 14 de no discriminación por ninguna de las razones, y dentro de eso está, por decirte, la orientación sexual, entonces de las personas se aplicaría la 348 y se ha aplicado la 348. ¿Sí? Entonces, estos temas en particular, este es uno de los temas en particular, ¿no? Porque habrá que ver la cantidad de casos que recién se pueden estar viendo por todos estos avances, diferentes circunstancias que se dan en la amplitud de los casos de lo que es una violencia o una violación, ¿no?, de derechos, pero en este caso de violencia sobre estos temas. Y todos estos temas se han ido discutiendo en el marco de la ley 348 para que efectivamente se pueda considerarlos, tomarlos en consideración y esperemos tenerlos en consideración al respecto. Y tanto lo que decía Nora como Maritza, entre otros temas, todas estas dudas, estas complejidades se han identificado. Uno de los temas con mayor precisión es el tema de una mejor redacción de las tipificaciones de la ley 348 para que, en el caso, como decía, del acoso sexual, por dar un ejemplo, no sea aplicado el acoso sexual en vez de un tema de violación sexual. Es más, yo también podría interpretar la violencia familiar, ¿sí? La violencia familiar, porque también está inmerso dentro de eso si hay, obviamente, una violencia sexual, entre otros temas. Entonces, hay confusiones entre estos aspectos, los cuales una de las recomendaciones de la sociedad civil, organismos internacionales y al avance de la normativa a través de la jurisprudencia, entre otros temas, lo que ha hecho efectivamente es lograr ya ir aterrizando en algunas cosas que en el camino se han visto afectados en los procedimientos, ¿no? Y esos temas obviamente me ayudan.
Porque otro tema que muchas personas también, ¿y qué estará pasando? Porque así debería ser, por decir, el rol, y está en el módulo para que ustedes lo puedan ver y profundizar, el rol de las autoridades indígenas. Está está efectivamente como una autoridad competente para conocer los delitos de violencia enmarcada en la ley 348. Sin embargo, el tema de violencia sexual no puede ser de jurisdicción por parte de la autoridad originaria campesina de conocimiento, y tiene que remitirlo inmediatamente a la jurisdicción ordinaria. Y no sabemos si realmente eso se aplica al pie de la letra. Hay muchos temas que obviamente se ve en el camino, pero hay temas que se van juntando, si se dan cuenta, con la ley de deslinde jurisdiccional, el tema de la ley de identidad de género, entre otros temas que efectivamente lo que han hecho es ir acompañando todo este tema de violencia, que es un tema transversal en todos los temas, niños, niñas, discapacidad, en poblaciones vulnerables, que han ido aplicándolo en diferentes temas, y como ustedes saben, incluso en el tema de violencia por el tema de acoso y violencia política, donde también está inmersa el tema de violencia sexual. Son varios casos donde efectivamente está inmiscuido este tema y hay que saber, obviamente, abordarlo, ¿no? No sé si hay otras personas más, tal vez. La palabra, por favor. Claro que sí, Nora. Sobre lo que usted decía, y le agradezco el enfoque sobre el feminicidio que le preguntaba la compañera, o asesinato, en el mismo sentido, yo hice en una sentencia un análisis progresivo de la 348 para una violación en concreto, que era varón a varón. Sí. Ya en toda violación debe regir la informalidad, así sea mujer o hombre o lo que sea, más aún en los hombres. Sin embargo, el criterio que aplicando la 348, donde aplico informalidad y todos los principios procesales a favor de recibir la prueba y llegar a la verdad material prevista en el 180 de la Constitución, y digo, ¿por qué se aplica la 348, pese a que son hombres contra hombres a los que violan? Sin embargo, cuando le toca el análisis a los vocales de la sala penal, tienen otro criterio. Ellos dicen, no, la 348 es solo para mujeres. ¿Ya? Y su criterio es sesgado. Totalmente. De ahí que como la tarea está justamente en las modificaciones a la 348, sobre qué sugerimos, yo tengo ese puntito anotado, que basta que sea agresión sexual, no importa si seas hombre o mujer, tiene que ir para todos, porque no va a exigir pues plena prueba en este tipo de situaciones donde rige el silencio hasta por vergüenza a veces de lo que ocurre, ¿no? Y otro temita era sobre la prevención que usted hablaba, no tanto sobre las medidas de protección porque están previstas en la normativa, pero el tema, por ejemplo, de las medidas de protección cuando se las impone, ¿quién las va a controlar? Generalmente le dejan ese vacío así abierto y la víctima dice, él está rondando mi casa o ha venido a mi colegio o me ha hecho... ¿Cuál es su prueba? La prueba es la misma víctima que lo ha visto. Sí. Pero ¿cómo va a demostrar? ¿Ya? Entonces, esos puntitos, por ejemplo, que pueden parecer simples para las medidas de protección, me parecía interesante, antes de ayer creo que ha sido, yo analizaba una resolución donde decía de que no puede acercarse, había esas medidas de protección, pero nosotros hicimos un aditamento de que esas medidas de protección, como estaban ligadas a un GPS de un teléfono celular del acusado, iba a ser controlado por la Defensoría de la Niñez, porque en este caso era una niña. ¿Ya? Entonces, el control que lo haga la Defensoría de la Niñez, si es que había ese acercamiento en esa área. Esas cositas. ¿Y yo por qué le decía de hacer hincapié en la prevención? La otra noche tenía un curso con un docente sobre psiquiatría, sobre pericias psiquiátricas. Es argentino, el de Buenos Aires, y nos hablaba en su experiencia propia. Decía,
sobre la prevención. El problema es en nuestra cultura que nosotros denominamos a nuestra zona íntima con diferentes nombrecitos, ¿ya? Y no hablamos las cosas por su nombre. Por eso cuando los niños dicen, alguien me está tocando y le ponen esos nombres inventados, no se le toma atención, no se le preste. Tenemos que comenzar a decirlos cada cosa por su nombre y de explicarlo en la casa. ¿Qué nos decía el docente en ese curso? Nos decía, lo que ustedes no enseñan en la casa, lo mal aprenden en el recreo. ¿Ya? Y ahí nos decía que hagamos hincapié y en explicarle a nuestros hijos, a nuestros niños, a nuestro entorno, de que nadie puede tocar tu zona íntima con nombre y apellido, ¿no? Nadie puede tocarse. Y si te tocas, tú tienes que gritar, tú tienes que hablar y no puedes callarte. Pero nosotros vemos eso como tabú, no hablamos de eso. Preferimos no hablar sobre esos aspectos sexuales en nuestra casa. Y ahí creo que estamos fallando. Yo le daba la razón a los ejemplos que daba el docente y me gustó mucho de que debamos hacer hincapié en la prevención. Y creo que también sobre eso voy a escribir en mi tarea para que podamos, se tome. Eso nada más era, le agradezco porque lo estoy escuchando atentamente lo que estaban explicando. No, muchas Muy gracias, bueno. Nora, por tu participación. Creo que es sumamente importante porque tenemos la mirada sesgada, primero de que, bueno, cuál va a ser el tribunal, cómo va a ser juzgado, cuáles van a ser las pruebas, entre otros temas. O sea, ya estamos viendo lamentablemente el hecho o el delito cometido y qué hacer de ahí para adelante. Cuando las medidas de prevención que están en la 348 y otras medidas, y especialmente desde la educación, de las medidas del Ministerio de Educación y muchas otras más, deberían ser la prioridad, obviamente, en la 348, y sería un placer que en su trabajo pueda poner efectivamente esos cambios en la 348, porque efectivamente, bueno, no voy a decir que es fácil, pero creo que es complicado con el sistema judicial que tenemos, efectivamente poner medidas de protección, ¿no? O para la víctima de violencia en cualquiera de estos aspectos, por caso contrario, por el tema de que quién las controla, como decía Nora. Otro tema que decía Nora, perdón por decirle Nora y por decir por nombres, Nora decía que efectivamente su criterio en relación a dos personas del mismo sexo ya estaba en la ley 348, porque dice que la violencia, independientemente por el género, se aplica a esta normativa. Y es uno de los cambios que va a haber en la 348, estimada Nora, esperemos que sí, fue de muchas organizaciones de la sociedad civil que se tomaron en consideración para que efectivamente se pueda considerar que no solo se ponga el denominativo mujeres, sino es el tema personas. Cualquier persona que sufre violencia, tal. El tema no es eso porque en muchos de los casos, lamentablemente, no se encontraba violencia al respecto, ¿no? Entonces, muchas gracias, Nora, por tu participación y estoy totalmente de acuerdo con tu posición al respecto. La palabra, por favor. Adelante. Buenas noches a los compañeros y a ustedes por ilustrarnos, ¿no? Por enseñarnos y con tanto apasionamiento, sobre todo Martín. Le digo, Martín no lo conozco, pero ya tiene mucha empatía. Aditamentando, cuando nos estaban formando para esto de la ley 348, casi de manera muy cercana a la entrada en vigencia, ya se planteó este tema, si se podía aplicar la 348 a los casos cuando son víctimas hombres. Y se analizó el artículo número 1, ¿no? Que refiere a personas, ¿no? Como tú lo has señalado. Y la capacitadora, que era una española, que al parecer participó en esta ley, decía que solo se pueden aplicar los principios nada más, no la ley 348 a los hombres, porque ellos, si eran víctimas, pasaban a un delito común, un delito ordinario, y se seguía ese procedimiento, y no podía aplicarse la ley 348. Y ahora último hemos tenido cursos de la Escuela de Jueces. Claro. Y nos han enseñado que la 348 solo se aplica en determinados casos, cuando un hombre en un contexto especial
sufre violencia en un entorno de discriminación. Solo en esos casos, nada más. Y que son específicos y que se dan de manera excepcional, ¿no? Una mujer que pega a su hombre, que lo discrimina porque no trabaja, no sale a proveer al hogar, digamos, en casos muy específicos. Y eso ha quedado tal vez como un chip en muchos jueces, en muchas autoridades superiores que revisan las resoluciones de los jueces de primera instancia, como le llamamos nosotros, ¿no? Yo también he conocido casos muy especiales donde jueces han aplicado la ley 348, en casos donde un hombre ha violado a otro hombre, era un hombre homosexual, en palabras más sencillas para entender, ¿no? Y en muchos casos hay pruebas que tienen que producirse a juicio oral, digamos, pero solo se tiene por ejemplo, una acta de declaración. La víctima, el que ha hecho la declaración, que es un testigo esencial de una agresión sexual, ha declarado en la policía, pero ha desaparecido. Y es una prueba muy principal, muy esencial, y se la fundamenta bajo los principios de la ley 348, el informalismo, la prueba documental. Y se dicta la sentencia, va en apelación y la bajan. Y han sido dos casos muy emblemáticos, sobre todo en Tarija, que yo he podido conocer, muy emblemáticos. A mí yo estaba convencido que sí se tenía que aplicar la 48 por la cuestión de violencia desde la Constitución Política del Estado, sin llegar incluso, yo decía, a los convenios internacionales. Si tenemos la Constitución Política del Estado, ¿para qué vamos a ir más allá? Decía, ¿no? Yo le decía, tienen la Constitución, pero para enriquecer pues los estándares y aplicarlos, ¿no? Y darle ese contexto que también un hombre que ha sufrido violencia sexual extrema pueda beneficiarse del informalismo y llegar hasta la verdad material, como ha indicado una de las colegas. Y un segundo punto, Martín, ¿en qué va a ir las reformas a la ley 348? Me parece, por lo que tú hablas, tienes mucho conocimiento, se van a incrementar las penas. Y un tercer puntito, siempre a mí me ha llamado la atención el abuso sexual, ese tipo penal, porque he podido ver en muchos casos que la persona que es responsable de ese delito es víctima de la sociedad porque ha sufrido ese mismo delito o ha visto en su familia como algo normal, que el papá tocaba a la empleada, a la vecina o a la sobrina, y él ha cometido ese delito. Y siempre me ha parecido, como no llegaban al acceso carnal, las penas muy duras y muy fuertes en ese delito. Ahorita en el 312 está de 6 a 10 años. No estoy entrando cuando la víctima es menor de edad todavía, porque tiene incluso una mala redacción ese artículo, es muy complicada, la han hecho muy mal la redacción. Yo decía, ¿por qué no tomar en cuenta también esos aspectos, ese contexto nacional? De que esas víctimas, de que en este momento ese autor también ha sido víctima de ese delito, porque lo ha visto o lo ha sufrido. ¿Por qué no hacer una gradación de penas, yo decía? ¿Por qué no dar 3 años si es una primera vez que ha abusado sexualmente y no lo ha cometido de manera aberrante el delito? No podemos esa persona reeducarla, darle terapia psicológica, recuperarlo para nuestra sociedad. ¿Por qué los estamos mandando a la cárcel 10 años? A perderse ahí, vamos a tener otro violador más, otro abusador sexual, peor todavía. Siempre ha sido esa mi inquietud y siempre mi deseo era de que alguna vez, tal vez, solo en este delito se podía hacer una gradación. Si es una primera vez, bajar una pena de 3 a 6 años que le permita la suspensión condicional de la pena, digamos. O una salida alternativa, como le llama la 348, que son las que se tienen que aplicar sí o sí, ¿no es cierto? Son salidas alternativas, no suspensión condicional de la pena. Y recuperar a esa persona. Solo eso son mis inquietudes. Esas son mis inquietudes. Gracias, mil gracias, Marcelo, y por tu participación y ya me he pasado de tiempo, perdón, Fernando, ya voy a concluir con esta ronda que tan amable Marcelo ha instituido. Primero, en el tema de, cuando hay este tema, sí, progresivamente la 348 ha entendido que por los diferentes artículos y específicamente
el que te determina que independientemente del género se aplica la ley 348. Sabemos que el género va más allá del sexo. El género es una construcción social de la persona para efectivamente asumir el rol masculino o femenino, ¿sí? Entonces, ya por poner, independientemente del género de la persona, la ley 348 en su momento se aplica bajo un principio básico, base, el tema de que es a un hombre o una mujer, entre un hombre o entre personas, entre parejas del mismo sexo, o personas con diversa orientación sexual, como la llaman, o como veíamos con Maritza, el tema de una persona con diversa identidad de género, una persona transexual o transgénero. Fue obviamente acuñando, ¿cuál era la interpretación? Siempre se van a acordar el artículo 14, inciso 2, que se prohíbe y se sanciona la discriminación por todos los tipos de condiciones que existen, y es la tercera constitución en América Latina y parte del mundo que incluye la orientación sexual y la identidad de género. Y esas fueron las interpretaciones para utilizar efectivamente que la 348 no podía discriminar a personas con diversa orientación sexual o identidad de género, ¿no? ¿Por qué desaparecen? ¿O por qué ya dejan de aparecer? Por el estigma, prejuicios, entre otros temas que existen al respecto. No quieren aparecer. Sean testigos, familiares, no sabe la cantidad de casos que existe de infinidad de delitos, no solo de violencia, pero infinidad de delitos, incluso hasta de feminicidios, donde no se puede seguir, no se puede contar con testigos, familiares, etcétera, porque lamentablemente no quieren reconocer a esa persona por su orientación sexual o identidad de género. No quieren ir, no se aproximan. Hay casos que tardaría más y no quiero hacer retrasar a Fernando, perdón, de tener otros cursos, entre otros temas, pero se queda... Adelante, Martín, adelante, no hay ningún problema, adelante, continúa. Se queda en el tema de impunidad absoluta, lamentablemente, porque no quiere ir un familiar, un ascendiente, un familiar cercano, entre otros, porque no quieren que se los relacione con la persona, lamentablemente, ¿no? Y en el otro tiene absolutamente razón, porque hay confusión y vamos a llamar malas interpretaciones de estas tipificaciones que hay en la 348, y una de las modificaciones es mejor redacción en el tema de los delitos. Esa es una consigna básicamente en todas estas modificaciones y esperemos que sea pronto, porque han utilizado todos estos, algunos de estos delitos para no, para efectivamente, es como el homicidio y el asesinato, por dar un ejemplo. Siempre van a la parte, digamos, de el que comete el delito, va a tomar la posición que sea un homicidio, ¿no? O sea, esa va a ser su defensa, mientras que la parte de la víctima, un asesinato. O sea, doy un resumen, doy un ejemplo muy básico para entender qué le va a convenir a la víctima o qué le va a convenir efectivamente a la persona que agredió, ¿no? Entonces ahí, si no hay una redacción perfecta o de mayor entendimiento, y ahora sí vamos a tener que aplicar muchos estándares internacionales y cómo se han ido efectivamente ya aterrizando en diferentes delitos, no tendríamos estos temas. Yo tengo, como usted obviamente, sentimientos encontrados, pero la prevención, como hablábamos con Nora, no solo tiene que ser en la casa. La prevención y las medidas de prevención y las medidas educativas, entre otros temas, para que no existan esto, también parte de todo lo que es nuestro sistema en general estatal. Tiene que ser una política de Estado, esta prevención contra la violencia. El año pasado, no sé si se acuerdan, se ha declarado año de alerta contra la violencia.
pero ahí no es declarar alerta nomás y empezar a poner a todos en detención preventiva. No es eso. El tema es aplicar medidas de prevención y no solo para responsabilidad, es una responsabilidad obviamente los padres, familiares, entre otros, pero también pues, hay las educativas, las comunitarias, entre otros temas, para que efectivamente no sucedan estos aspectos. Pero lamentablemente, al partir de la educación, no podemos basarnos en que por falta de educación o medidas de protección o falta de medidas de prevención se pueda efectivamente, no solo es bajar las penas, para mí no está en la pena, es en el hecho, en el acto que se comete, más allá de la sanción o de cuánto está tipificado como sanción en el delito, ¿no? Sino que no siga ocasionando estos temas. Si viéramos, y ustedes lo tienen en el módulo 3 y les invito a que puedan ver efectivamente, entre los 5 delitos más frecuentes en nuestro país, por rendición de cuentas, que está en el anexo, en el módulo 3, que también he tenido el privilegio de dar ese módulo, ustedes van a ver que desde el 2013 hasta el 2021, de los 5 primeros con mayor frecuencia, 4 son de violencia sexual. Algo está pasando. Y el tema es que no se está hablando de este tema. Y les voy a decir por qué. No está todavía, y es una lucha hace muchos años, incluir en la currícula escolar el tema de educación sexual e integral. Si no hablas de esto y es un tabú, va a existir esto siempre. Vas a normalizar abusos sexuales, violencias, violaciones, o van a creer que es parte de naturalizarlo porque lo ha visto de sus padres, yo, amigos, entre otros temas. Y no puede ser, obviamente. Se tiene que hablar, como se decía, como es, en el tema de educación sexual integral, e incorporarlo en la currícula escolar. Ustedes han dado como Consejo de Magistratura, con el protocolo de perspectiva de género, un gran paso. Ese protocolo tiene que ser explotado. Se maneja todos estos temas en todas las actuaciones que existen en el Consejo de la Magistratura. Esa es una Biblia para estos temas también. Todos estos aspectos tenemos que ir rescatándolo. Entonces ahí es donde les incentivo que podamos ir viendo todos estos temas y podamos ir obviamente trabajando al respecto y analizando. Con esto, Fernando, para ya no ir cansando más también, sé que es una semana larga, es viernes, muchos quieren descansar. Agradecer enormemente por el espacio y la siguiente semana, no sé si para bien o para mal, me van a tener que ver de nuevo para ver el tema de la sentencia constitucional, pero es también con una invitada muy especial porque el tema de salud es transversal en lo que es el aborto impune, que lo vamos a ver efectivamente también. Entonces, agradecer a la Defensoría siempre y a todos los que participan en el curso, y para mí es un honor y una alegría estar acá. Muchas gracias a ti, Martín. No sé si hay de pronto alguien más, porque finalmente se puso muy interesante todo lo que se ha estado diciendo al final. No sé si hay alguien más que tenga la necesidad de poder participar o decir algo. Y si no fuera el caso, pues ya iríamos cerrando. ¿Hay alguien por ahí? Creo Yo, que no. doctor, buenas noches. Maritza, Yo. adelante, Maritza. Efectivamente, ¿no? La clase se puso más interesante, ¿no? Hay muchos puntos en los cuales tendría, o sea, tenemos, incluso no terminamos ni toda la noche hablando de tantas cosas. Hablan de cuestión de la prevención, para que ya no ocurran estos delitos, también tendríamos, por parte, ¿no? Tratar de llegar también a los papás que coadyuven en la educación de sus
hijos, y tal vez de alguna forma también la mala influencia, no sé si se ha dado cuenta, también es la sociedad, el tipo de música que de pronto andan difundiendo en todas las radios. O sea, ya no hay, o sea, en algunas cosas creo que también tendríamos que tenerlo más tabú, ¿no? Por ejemplo, las a otra situación a los menores. Y eso es, y de esa forma, o sea, ya se están formando con eso, o sea, están creciendo con eso los niños. Y eso también a futuro me parece que va a ser igual para que incremente la cuestión de estos delitos. Ahora, o sea, que también hace rato había mencionado, mm, como la ley 348 es algo novedoso todavía, no tiene un largo tiempo de funcionamiento, también sería bueno de que entre jueces, fiscales, de qué sé yo, tratar de uniformar la interpretación. Creo que también con eso estamos chocando. O sea, cada quien interpreta a su manera y tal vez por eso, o sea, no estamos llegando, digamos, a conseguir la justicia real que se precisaría para que funcione bien lo que es esta ley. Y lo que decía, tal vez ponerle más atención a la forma de educación, ¿no? Para que también ya podamos formar otra nueva generación que ya no tenga que estar tal vez en tanta perversión, si se podría decir, y eso que les impulsa a tal vez cometer algún otro delito. El contexto en general, Eso que Maritza, estoy totalmente de acuerdo con muchas cosas que has dicho. Nada se justifica, efectivamente, los temas, pero eh, yo soy convencido que la educación integral sexual se requiere para que efectivamente se comprenda desde la niñez todos estos aspectos, ¿no? Sí influye obviamente los temas que decías desde la música, desde el contexto, desde nuestra coyuntura, entre otros temas, pero lamentablemente lo que se tiene que saber es que aunque escuches una canción que sabes que tiene un sesgo de género o una discriminación o una vulneración a la mujer en diferentes temas, eh, no puede incluirte porque tú ya tienes un criterio formado, valores formados, entre otros. Pero eso no lo vas a lograr si no vas a destapar este tabú, no lo vas a hacer. Entonces, básicamente, no digo que el alegato sea que efectivamente por la música, digamos, o por mi entorno, o porque ha habido excesivo tema de alcohol, digamos, pase estos temas, pero necesitamos necesariamente, efectivamente, concretar esto. Y es una tarea, obviamente, que responde no solo a la cartera de Estado de Educación, a los diferentes ETAs, ¿no? Gobiernos municipales, departamentales, etcétera, en temas de prevención, educación, entre otros. Cuando no hay eso, por eso tiene que haber esa duplicidad, vamos a decir, de esfuerzos, ¿no? Tanto en el hogar como lo que refiere efectivamente, donde también pasa un montón de tiempo uno en su hogar y esto, aunque no crean, también repercute en el ámbito laboral. Y este es un tema que también hay que tomar ojo al respecto, ¿no? El acoso laboral, el acoso de violencia también, efectivamente, o el acoso sexual está determinado y es un tema que también se tiene que prever, trabajarlo y también abordarlo, ya sea a nivel público o privado, hablando de empresas, por dar un ejemplo. No se habla en muchas empresas sobre estos temas, no se pone un freno a estos temas. Entonces hay varios temas que todavía están en discusión, se tienen que discutir, comprender, pero aliento a que se siga investigando más allá del curso, a uno ver, obviamente, no solo nuestra normativa, pero el protocolo con perspectiva de género que cuenta y que ha trabajado muy fuerte, y la escuela de jueces, hay cursos específicos al respecto, que es cómo juzgar, obviamente, bajo el tema para que no haya sesgo de género, en este caso,
y con perspectiva de género, ¿no? Y bajo los estándares internacionales. Y hay muchos temas que se pueden ir analizando. Entonces, yo creo que vamos a seguir profundizando. Esperemos que con la Defensoría podamos ir viendo tal vez cómo profundizar algunos temas en específico, y así lo haremos porque es de nuestro interés que esto aterrice, y cada vez que vean porque están socializando, viendo la 348, incluyanse ahora que estamos un poco más acostumbrados al espacio virtual, ¿no? A ingresar, porque normalmente hay varias socializaciones y aportes, y esos que han hecho son muy valiosos para que diferentes autoridades lo tomen en consideración. Eso sería, creo, por mi parte. He tomado 2 horas de su tiempo, les agradezco mucho, y un viernes es mucho. Sé que estamos todos cansados, pero les agradezco su atención y espero que haya sido de utilidad para cada uno de ustedes lo que hemos conversado, y impulsarlos, ¿no? Y vean el contenido, ¿no? Se hace con mucho cariño, se hace con mucho énfasis para que tengan también material de apoyo, y siempre con biografía y links específicos que pueden todavía ampliar la información que está en los contenidos que se tienen, ¿no? Y bueno, siempre a predisposición la Defensoría, y si requieren con IPAS, también, obviamente, a la orden. Excelente, muchas gracias, Martín. Tú siempre muy nítido con las explicaciones. Es así como se ha realizado la 6ª sesión virtual que tiene que ver con la labor jurisdiccional e investigación, procedimiento y resolución de delitos de violencia sexual. Son las 19 horas con 57 minutos. Gracias a todos los que nos han acompañado, y ha estado muy interesante. No se olviden que cerramos este domingo el 6º módulo. Esperamos que todo lo que se ha hablado hoy y todo lo que se tiene, principalmente en los contenidos, tal cual lo ha especificado Martín, sea información muy sustancial, nutritiva, para que ustedes puedan hacer tareas también consistentes, que es lo que esperamos. Así que un fuerte abrazo para todas y todos ustedes donde estén. Nos vemos en el módulo 7, la sesión virtual número 7. Muy buenas noches, un abrazo a todas y todos. Que estén bien, cuídense mucho, un gusto, gracias por su tiempo. Gracias a ustedes.